¿Te ha pasado que tienes que tomar una decisión entre los miembros de tu equipo de trabajo y no llegan a nada? Esto es muy común en las organizaciones, ya que cada persona, por su puesto de trabajo, por su forma de vida, o simplemente por el humor en el que vengan, va a pensar de una forma distinta. Sin embargo, la toma de decisiones es algo fundamental, ya que de esta depende el futuro de la empresa y el futuro de tu trabajo. Una técnica que ayuda y facilita mucho para llegar a la solución de un problema o para tomar una decisión es la técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono. Esta técnica consiste en hacer uso del pensamiento lateral. Esto quiere decir que el pensamiento se dividirá de alguna forma y puedes ver las cosas desde 6 perspectivas distintas. El uso del sombrero es algo metafórico, no quiere decir que en serio te tienes que poner un sombrero cada vez que vayas a opinar. Sin embargo, debes de saber perfectamente a qué se refiere cada color y qué vas a comentar con base a eso. Los colores que se utilizan en esta técnica es blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul. Hacer esta técnica es muy sencillo. Lo único que deben de hacer es reunirse con sus equipos de trabajo ya informados sobre la problemática o sobre lo que quieren buscar una solución. Cada miembro tendrá derecho a hablar sobre un tiempo determinado y debe de haber un moderador. Algo importante en esta técnica es que no se debe de juzgar a las personas por sus comentarios, por eso tendrán cada sombrero determinado para comentar y el moderador debe de darle la palabra a cada uno. Ahora les voy a explicar perfectamente a qué se refiere cada sombrero. Supongamos que una fábrica de helados está en crisis y tienen que llegar a la solución de ese problema y te piden ponte el sombrero blanco. Cuando tú opines con base al sombrero blanco, solo puedes decir datos, no puedes mezclar opiniones, no puedes mezclar emociones o sentimientos, solamente datos. Por ejemplo, ¿cuánto sería el costo por hacer un nuevo edificio? ¿Cuánto sería el costo por sacar un nuevo sabor de helado? Eso se refiere al sombrero blanco, no puedes entremezclar los otros pensamientos. Después del sombrero blanco, utilizamos el sombrero rojo. En el sombrero rojo sí puedes utilizar tus sentimientos y tus emociones. ¿Quién dijo que las corazonadas no son válidas? ¿Qué tal y la persona que lo siente lleva muchos años trabajando en la empresa? Eso quiere decir que él tiene conocimiento sobre lo que puede ocurrir. Ahora les voy a hablar sobre la definición de cada sombrero. Cuando estamos tomando una decisión, no podemos pensar de muchas formas al mismo tiempo y cada persona en muchas ocasiones se centra en un caso particular. Por eso es importante hacer la distinción entre cada sombrero y que cada persona participe con base a cada uno. Por ejemplo, en el caso del sombrero blanco, siempre nos debemos de basar en datos duros. Imagínense una caja con documentos, con papeles. Solamente puedes decir algo que sea verídico. Por ejemplo, ¿cuánto sería el costo de construir un nuevo edificio? ¿O qué tendríamos que hacer para poder crear un nuevo producto? En este caso tú no puedes meter pensamientos, porque eso sería un tanto subjetivo. Pero sí tenemos la opción de hacerlo cuando elegimos el sombrero rojo. Ahora iré más a fondo con el sombrero rojo, ya que en este se permite utilizar los sentimientos, los juicios de valor e incluso una corazonada. Por ejemplo, ¿qué tal y una persona ha trabajado mucho tiempo en otra empresa y considera que este proyecto no va a funcionar? ¿Verdaderamente crees que su respuesta no vale si ella trabajó mucho tiempo en otra organización? Es muy válido y se acepta, y los demás participantes no deben de juzgar su opinión. Deben de incluirla de manera general y se les va a dar su momento para que ellos argumenten si están de acuerdo o no. Pero para contrarrestar este sombrero tenemos el sombrero negro. El sombrero negro es el sombrero de la negatividad. Por ejemplo, esto no va a funcionar, es muy caro, o tenemos tal legislación política que nos permite realizar eso. Eso es un factor muy importante y contrarresta el sombrero rojo. También tenemos el sombrero verde. El sombrero verde es el sombrero de la creatividad. Es ahí donde tú debes de proponer nuevas ideas. Por ejemplo, si en una fábrica de helados está cayendo por una crisis, por mucha competencia, tú podrías decir, pues podríamos innovar con un nuevo sabor, podríamos hacer algo que sea diferente, yogures congelados, algo que genere y que sea algo innovador en la empresa. También nos podemos apoyar del sombrero amarillo. El sombrero amarillo es el sombrero de la luz.
debes de ver con optimismo cualquier idea. Por ejemplo, en la misma fábrica de helados, podría decir, yo creo que sí funcionaría, porque no hay este producto en el mercado. Finalmente, debemos de considerar el sombrero azul. El sombrero azul modera las ideas de los demás y va haciendo retroalimentación de lo que los demás van diciendo. No podemos llevar una consecución si no hay momentos para que una persona que va a llevar el liderazgo por un momento comente qué es lo más importante de cada aspecto, cuáles aspectos tenemos que descartar definitivamente y con qué nos podemos quedar. Podemos ir anotando nuestras opciones de innovación, las opciones negativas, y podemos equilibrar un poco con el sombrero de la creatividad. Hola, mucho gusto, Santiago. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo prefieres que te diga? Santi. Santi, háblame de tu vida. Pues ahorita estoy buscando trabajo, precisamente estamos desarrollando como algunas estrategias para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces quiero encontrar un trabajo que se ajuste precisamente a mis tiempos, que sea flexible y también que pueda ayudarme a solventar los gastos de la escuela. ¿Qué sabes de esta empresa? Bueno, Moyo es una empresa 100% mexicana, hace helados de yogur natural, sin grasa y sin lactosa, y bueno, sus principales competidores, por ejemplo, son Nutriza, Nunis, Nere-Gelato, y pues en la industria del helado en México es una industria muy competida. Y en el área laboral, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Mi peor experiencia creo que ha sido no centrarme o enfocarme en los objetivos que tenía al principio y faltar a las prioridades que tenía. Por ejemplo, en por trabajar o por cumplir estándares y obligaciones del trabajo en cuanto a tiempo, descuidar mis cursos de inglés. Estaba estudiando en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, inglés, pero desafortunadamente elegí porque tenía necesidades económicas seguir trabajando y no priorizar mi formación en cuanto al lenguaje. Y si te tocara ser el líder del equipo, ¿qué harías para motivar a tu equipo? Yo creo que ser súper flexible. También nos sirve mucho la empatía, porque pues hoy en día ya no nos sirve pensar en cosas así como yo soy el patrón y tú eres el jefe, y tú eres el empleado, perdón. Más bien como yo soy una persona que entiende cuáles son las necesidades de la otra persona y con base en ello podemos negociar o articular ciertas cosas que tal vez ya están súper establecidas en orden de ganar-ganar, en el que tú te sientas bien trabajando o no trabajando, sino colaborando con nosotros, y nosotros también bien al saber que tenemos un colaborador que está satisfecho con no solamente lo que hace, sino el ambiente de trabajo en el que se desarrolla, porque al final estás más tiempo aquí que en tu casa. ¿Cómo haces para resolver los problemas que se te presentan diario en tu vida? Pongo todo en perspectiva. En general, trato de ver bastantes puntos de la situación para no enfocarme en una sola cosa. En este caso, cuando lo veo todo desde la distancia, con el pensamiento bastante, digámoslo, vacío, en orden de no estar siempre pensando en el problema, me va mejor, porque veo todo con diferentes posiciones y encuentro más opciones para solucionar el problema eficazmente y en menor tiempo. Bien, si tuvieras que ir a Marte, Ajá. ¿cuáles son las cosas que llevarías? Las cosas que llevaría para ir a Marte, qué buena pregunta. Yo creo que una buena actitud, creo que un cuaderno, un lápiz o una pluma para escribir las cosas que pienso
acerca de lo que está pasando en la Tierra y todo lo que estoy viendo desde otro punto. Bueno, hasta el momento dimos un recorrido por el concepto de creatividad. También estudiamos algunas tácticas que podemos implementar para potencializarla. Y además, mediante 2 módulos, uno para directivos y el otro para colaboradores, sugerimos ideas para también mejorar la creatividad en las organizaciones. Así que atrévete, vamos a pensar diferente.